Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Denise y Alfredo, por la excelente organización de este ciclo de seminarios. Ustedes también pueden compartir, digamos, esta liga o verlo posteriormente en el canal de YouTube. Bueno, este seminario está titulado Herramientas y recursos genómicos para el estudio de crustáceos. Voy a hablar principalmente de... esta es la agenda de la presentación, recursos genómicos disponibles en crustáceos, y voy a relatar una serie de proyectos en curso que estoy realizando y colaborando para el estudio de diversidad de crustáceos en meiofauna, secuenciación y genómica comparativa de copépodos arpacticoides, genómica funcional del camarón blanco y un poco de biotecnologías de edición genómica aplicadas en esta especie. Entonces, bueno, les quiero comentar primero, los que no conozcan, la unidad Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología es esta. Estamos en un lugar privilegiado. Realmente tenemos un laboratorio recientemente unificado con capacidades para hacer análisis genómicos, bioinformáticos. Contamos con un servidor de bioinformática para los que estén interesados en realizar análisis de este tipo. Y nada más que qué bonita vista tenemos aquí. Se ve el mouse, ¿verdad? El apuntador del mouse. Sí, sí lo vemos. Perfecto. Yo creo que requeriría una plática aparte y podríamos hablar una hora sobre la importancia o más sobre la importancia de los crustáceos en cuanto a su relevancia ecológica. Nosotros podemos tener una idea a partir de la gran diversidad de este grupo, de la importancia que tiene por su distribución amplia en todos los ambientes acuáticos prácticamente. Tenemos alrededor de arriba de 50,000 especies reportadas y con altos grados de especiación críptica, ¿no? La importancia ecológica radica en que, bueno, pueden ser sostenes de cadenas tróficas en algunos ambientes, por ejemplo, las regiones pelágicas de ambientes templados y polares, pueden ser sostenidas por una simple especie, por ejemplo, eufausido que muestro aquí. O, por ejemplo, en ambientes estuarinos, los sedimentos resultan siendo reconvertidos a materia orgánica y a biomasa como tal por estos organismos, como por ejemplo los anfípodos y los isópodos que se encuentran en estos ambientes, ¿no? También tenemos algunos miembros que son parásitos, como este copépodo que muestro aquí. Y algunos de las especies pues, mantienen la economía de zonas costeras como es el caso, por ejemplo, en el noroeste de México, donde hay poblaciones enteras que están prácticamente dependiendo del cultivo de organismos como el camarón blanco y en algunas otras regiones, algunos crustáceos como las jaivas, ¿no? Entonces, esto es importante de remarcar. En términos genómicos, ¿qué se sabe de esto? Bueno, realmente es un grupo sumamente subrepresentado. En el caso del grupo de artrópodos, tenemos aproximadamente 1,200 genomas. Esta cifra la acabo de revisar en la mañana, de artrópodos reportados, ¿no? O sea, genomas reportados para artrópodos, de los cuales solo 60 corresponden a crustáceos. Aquí pongo uno de los más importantes que con frecuencia utilizo para análisis comparativos. Tenemos rangos de genomas muy pequeños, como por ejemplo el de Tigreopus californicus, que es prácticamente 200 megabases, un genoma bastante compacto, fácil de analizar. Sin embargo, por ejemplo, el genoma de Lithopenos banamei es un genoma de 2.4 gigabases, altamente repetido, con muchas repeticiones en tándem, que fue complicadísimo armar y que han dado pie a muchas investigaciones aplicadas, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el primer proyecto que les quiero platicar, en el cual colaboro, es un proyecto del cual es responsable el doctor Samuel Gómez, de la Unidad Mazatlán. Él es especialista en taxonomía de copépodos y además estudia la meiofauna bueno, en este caso, en este proyecto de este ambiente estuarino, que es el estero de Urias. Es uno de los sistemas con mayor urbanización en el Golfo de California. Entonces, se tiene un enfoque integrativo de técnicas taxonómicas para describir qué hay en la meiofauna
con aproximaciones clásicas, pero además también estamos incorporando aproximaciones moleculares junto con la colaboración de José Antonio Cruz y Beatriz Yáñez. Estamos haciendo una base de referencia para documentar la diversidad regional, ¿no? En este proyecto, solamente para practicoides, para copepos bentónicos, se han descrito 2 géneros, 3 especies nuevas, entonces está dando bastante, digamos, material para contribuir al conocimiento genómico o genético de este grupo. Entonces, uno de los objetivos es obtener información de la diversidad de las especies que constituyen la meiofauna. La meiofauna, todos estos animalitos que viven en los sedimentos, arenas, limos, arcillas, y que se encuentran prácticamente embebidos, digamos, en los intersticios de este sedimento, y que están, como les comentaba, haciendo una conversión de materia orgánica en descomposición a biomasa que soporta gran parte de la cadena trófica de este ambiente. Entonces, hay una interacción muy importante entre lo que es la taxonomía clásica y el barcoding, ¿no? La generación de marcadores, por ejemplo, citocromo oxidasa o 18S, muchos marcadores que son importantes para poder describir a estas especies en términos moleculares, en una etiqueta, una secuencia etiqueta, para poder lograr hacer lo que se llama environmental metabarcoding, que es poder describir esta comunidad, como la que vemos aquí, en datos, a partir de datos moleculares del catalogado de estas secuencias universales como citocromo oxidasa, para poder revelar, digamos, la diversidad real de estos ambientes cuando digamos, lo extensivo que pudiera ser la observación directa no lo permitiría, ¿no? Para cubrir un ambiente lo más completo posible, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, por un lado, la aproximación tradicional es tomar organismos individuales, extraer, después de hacer un catalogado taxonómico, una descripción taxonómica completa, obtener ADN, amplificar por PCR marcadores como COI, 18S, ITS, y poder amplificar productos para secuenciarlo a través de metodologías tradicionales como lo es la secuenciación de Sanger y hacer bibliotecas de referencia o bases de datos de referencia. Y por otro lado, lo que se propone, digamos, es realizar análisis de comunidades mezcladas, tomar directamente el sedimento o tomar todos los organismos que se puedan tamizar, digamos, del sedimento para obtener el ADN, amplificar estos mismos marcadores en pool y ahora con el uso de herramientas de secuenciación masiva, entonces comparar contra esas bases de datos de referencia y poder entonces catalogar las especies que están presentes. Y incluso la abundancia de las secuencias de cada uno de las unidades taxonómicas que se encuentran pueden servir como indicadores de abundancia, ¿no? Para hacer análisis más ecológicamente relevantes. Sin embargo, pues, por ejemplo, en uno de los componentes importantes de la meiofauna, que son los copépodos arpacticoides, bueno, los copépodos en general constituyen el grupo más diverso de crustáceos. Entonces, tenemos alrededor de 3.500 especies simplemente para arpacticoides, lo cual de las especies que se conocen, perdón, de las que se cuentan con secuencias genómicas a las que realmente hay, pues existe una diferencia abismal. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo importante es contar, para esta aproximación es contar tanto con la descripción taxonómica del individuo como con las secuencias genéticas. Sin embargo, y esto se puede realizar en individuos singulares, o sea, en muestras individuales, a través de la siguiente aproximación. Nosotros podemos utilizar un organismo que está fijado, por ejemplo, en etanol, para recuperar por una lisis muy suave el tejido blando y entonces obtener cantidades muy limitadas, pero útiles, de RNA total o de ADN genómico. Y por otro lado, todo el exoesqueleto puede quedar almacenado o archivado para el registro taxonómico, ¿no? Entonces, esta posibilidad de no destruir la muestra es súper importante. Y esto nos puede servir, por ejemplo, para la amplificación de marcadores por PCR. Esto se ha hecho desde hace un tiempo, ¿no? Sin embargo, queremos ir un poco más allá y entonces obtener a partir de estas cantidades muy limitadas de ADN genómico, hacer un enriquecimiento de ADN mediante una técnica que se llama
enriquecimiento por múltiple desplazamiento, o MDA, que usa una polimerasa que se llama 529, y esta enzima nos permite obtener, a partir de menos de 10 nanogramos, podemos tener microgramos de ARN, o sea, amplificarlo miles de veces, y esto nos permite secuenciar y anotar un genoma completo, por ejemplo, lo cual pues cambia el escenario de la investigación que se puede realizar a partir de un solo individuo. Y esta es una metodología que estamos implementando con éxito. Tenemos alrededor de 24 organismos que están próximos a ser secuenciados de esta forma, y uno ya fue secuenciado completamente, ¿no? Su genoma está bastante representado, como lo voy a mostrar a continuación. Entonces, digamos, esta estrategia que se llama genome skimming, o sea, puede ser bastante útil. Porque, ¿cuál es la utilidad de contar con esta metodología no destructiva? Que cuando usamos aproximaciones tradicionales y nosotros tomamos algunos individuos de una mezcla compleja, donde existe tal vez distintas especies crípticas, nosotros podemos utilizar cada uno de los individuos por métodos destructivos, amplificarlos por PCR, tener un barcode para este individuo, y por otro lado, usar otro individuo que consideramos que es el mismo para archivarlo y utilizarlo para descripciones morfológicas, y siempre tener esta incertidumbre de que si el individuo que nosotros analizamos a nivel morfológico coincide con la identificación por barcode. Entonces, esta incertidumbre es en grupos donde existe mucha variabilidad o especiación críptica, es un problema, y Copepos yo creo que es el mejor ejemplo para describir esto. Sin embargo, con estas aproximaciones nosotros podemos obtener entonces ADN de forma no destructiva. Y entonces, ¿qué hacemos? Todo el ADN que se obtiene se fragmenta, se construye en librerías, se le ligan lo que le llamamos adaptadores, que son secuencias sintéticas que flanquean a todos los fragmentos genómicos de cada uno de los individuos analizados en cada uno de los tubitos representados aquí. Nosotros podemos entonces secuenciar este genoma, hacer un análisis genómico completo, y por otro lado regresarnos con el individuo particular para entonces resolver algunas inconsistencias que nosotros podríamos observar con datos genómicos a partir de las morfologías que todavía se mantienen. Y para esto nosotros podemos tomar ventaja de algunos marcadores. O sea, bueno, se puede secuenciar todo el genoma o se puede secuenciar de forma somera, y gracias a que algunos componentes genómicos están sobre representados, como las mitocondrias, por cada célula donde tenemos 2 alelos por locus nuclear típico, tendremos vamos a ponerle 1000 mitocondrias. Entonces, este enriquecimiento permite que una secuenciación genómica somera nos pueda representar prácticamente el genoma mitocondrial completo. Y algunas otras regiones, como los genes 18S o 28S, que también están repetidos en tándem en el orden de cientos de copias por genoma, también pueden ser incorporados en esta estrategia. Entonces, estamos hablando que con 5 gigabases, que una gigabase son 1000 millones de bases, que es aproximadamente un 10 por del genoma, o sea, secuenciar el genoma completo 10 veces, nosotros podemos tener suficiente información para reconstruir estos componentes genómicos taxonómicamente relevantes. Entonces, la caracterización de los genomas mitocondriales permite hacer este tipo de análisis, donde no nada más la secuencia, sino el orden de los genes que están representados en estos genomas mitocondriales. Hablan de la consistencia taxonómica, o confirman esas relaciones taxonómicas que puedan haber dentro de los grupos. Sin embargo, por ejemplo, este trabajo del 2019 muestra 4 genomas mitocondriales descritos para los copepos arpacticoides. 3 para prácticamente el mismo género, que es un género Tigriopus, donde pues, es un modelo de estudio bastante popular, y para Amphiascoides atopus. Es prácticamente la única información mitocondrial que nosotros tenemos de referencias de genomas completos. A pesar de ser un grupo que tiene 3000 y tantas especies, pues tenemos solamente 4 genomas. Entonces, reconstruir las relaciones filogenéticas para este grupo, y de este grupo con el respecto a los otros grupos que constituyen al grupo de los copépodos, pues es importantísimo crecer en
en este sentido, ¿no? La información de las bases de datos. Por lo tanto, consideramos que esta aproximación es bastante útil para poder adelantar y seguir confirmando estas relaciones. De hecho, hubo un artículo, este artículo que refiero aquí, pues, donde plantean este esquema filogenético para el grupo de los péppodos, recientemente fue retractado por algunas inconsistencias en los datos originales. Por lo tanto, prácticamente estamos en cero en cuanto a la capacidad de reconstruir análisis filogenéticos del grupo de copéppodos con más allá de un simple COE, ¿no? O sea, ya tener varios genomas o genes nucleares y mitocondriales que en tándem dan una filogenia robusta. Un proyecto que deriva de esta aproximación o de este acercamiento que tuve con el doctor Samuel es este, que se titula Genómica Comparativa de Copéppodos arpacticoides y que está enfocado a revelar mecanismos y adaptaciones a distintas condiciones tróficas. Es un proyecto financiado también por el Fondo PAPIT, donde tenemos como objetivos por etapa secuenciar y anotar genomas de 3 especies de copéppodos arpacticoides para probar. Es como medida de prueba de concepto de estas aproximaciones de secuenciación de genoma y comprender capacidades metabólicas originalmente entre dietas contrastantes, pero hemos incrementado también algunas condiciones de estrés que pueden ser bien interesantes en este grupo. Y parte de la inspiración de este proyecto es los trabajos que se han realizado alrededor de Tigreopus, californiensis californicus, un copéppodo intermareal. Es un copéppodo intermareal que vive o que se distribuye desde prácticamente las costas del estado de Washington hasta la península de Baja California, y hay bastantes poblaciones en regiones intermareales bien descritas, que fueron analizadas, o sea, que fueron muestreadas y analizadas para hacer análisis poblacionales y que tienen entonces una estratificación por diferenciación genética bastante bien resuelta, ¿no? O resuelta hasta cierto punto. Estas localidades indican una elevada divergencia genómica, pero la divergencia mitocondrial es incluso mayor, es extrema, es exacerbada, y se ha documentado que, por ejemplo, la cruza de organismos de algunas localidades con organismos de otras localidades no dan simplemente es inviable, las progenies son inviables por esta incompatibilidad entre los genomas nuclear y mitocondrial. Entonces hay toda una investigación alrededor de qué es lo que está explicando esta adaptación local tan extrema que podemos suponer que es bastante fuerte en términos por lo menos de una clima de temperatura. Y una de las cosas interesantísimas que salieron a partir de perdón, quiero borrar quiero eliminar el panel de video para poder señalar mejor. Listo. Oh. Y una de las cosas más interesantes perdón, voy a tener que, es que me está tapando un menú, entonces voy a tener que show video panel. Ya, listo. Una de las cosas más interesantes que salen del análisis genómico de Tigreopus es la pérdida local de un gen que es esencial para la respuesta a la hipoxia. Siendo organismos intermareales, están sometidos, además de temperaturas muy fluctuantes, a niveles de oxígeno bastante también fluctuantes. Entonces, uno de los genes genes maestros que controlan la respuesta a hipoxia es el HIF alfa, que en de los cirripedios y en los copéppodos están perdidos. O sea, son genes que no están, a pesar de estar prácticamente conservados en todos los metazoarios, estos grupos no tienen estos genes. En algunos casos se ha observado que copéppodos calanoides, esos planctónicos, sí tienen este gen, pero por ejemplo copéppodos arpacticoides, con lo poco que se ha explorado de genomas, prácticamente no lo tienen. Entonces este HIF normalmente sensa el oxígeno en condiciones de normoxia, se hidroxila unos residuos de prolina que tienen en su estructura, y esto determina que se vayan a una degradación proteasomal, ¿no? Sin embargo, en condiciones de hipoxia, al no haber oxígeno que hidroxile estos residuos de prolina, se traslocan hacia el núcleo y junto con HIF-B
forman un complejo, un dímero que funciona como factor de transcripción y regula en algunos organismos, bueno, cuestiones como eritropoyesis y angiogénesis, pero eso es, por supuesto, escrito en vertebrados, pero también un componente de genes de metabolismo central de la mitocondrial. Entonces es interesante analizar, bueno, cómo estos organismos están respondiendo a la hipoxia y de qué forma o qué mecanismos están siendo regulados en la falta de este gen. Y esta investigación dio lugar al Premio Nobel del 2019, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante que podemos utilizar, o en el cual podemos utilizar los copépos para complementar este conocimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generando colonias de copépodos para poder tener modelos de estudio. Entonces, y poder secuenciar sus genomas. Entonces, tomamos sedimentos de esteros, los tamizamos en unos recipientes y los observamos al estereoscopio y se separan aquellas hembras que son grávidas. Estas hembras grávidas se distribuyen en algunas placas de 6 pozos de 5 mililitros con un poco de microalga para que se alimenten. Y entonces generamos, o sea, las separaciones de una hembra ovígera por pocito, ¿no? Entonces, en un pocito, después de 1 o 2 semanas, vamos a tener la progenie y vamos a tener la hembra que posiblemente pueda incluso reproducirse con alguna de las crías que todavía pueden estar ahí. Y entonces, a lo largo de 3, 4 meses, nosotros ya tenemos colonias con suficientes organismos para poder hacer análisis tanto descriptivos como ya para hacer experimentación. Hasta el momento hemos identificado, bueno, tenemos 3 colonias, o teníamos 3 colonias. Una es Tisbela alba, que es un arpacticoide bastante robusto, que lo tenemos, la colonia está bastante sana en laboratorio, muy interesante porque resiste incluso hasta el descuido que la pandemia nos impone para no poder estar revisándolos constantemente. Paramphicella es otra especie que, si bien cultivamos muy bien en el laboratorio, ahorita estamos en cuestión, estaba en una situación crítica, solamente me quedan como 8 individuos después de una evaporación del medio, pero considero que con esos individuos yo voy a poder recuperar otra vez el cultivo, a tener suficientes animales para hacer experimentos. Y Amphiascoides atopus, esta especie se mantuvo durante años en un cultivo en la institución hermana de aquí del Mazatlán, el CIAD Mazatlán, y se ha hecho bastante investigación en cuanto a su uso, por ejemplo, como alimento para larvas de peces y algunos experimentos toxicológicos. También está caído este cultivo por estos periodos, digamos, de dificultad en su mantenimiento, pero existen algunos otros colegas, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, donde también lo trabajan cotidianamente. De hecho, ya está secuenciado su genoma mitocondrial y esperamos tener organismos. Fuimos capaces de secuenciar, de hecho, su genoma. Eso es importante. Estas 3 especies ya se secuenció parte de su genoma y podemos pedir organismos, por ejemplo, de otras colecciones para incluso comparar las diferencias que existen entre la misma especie que se distribuye en el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Entonces, a partir de estos cultivos puros, nosotros podemos extraer ADN de alta calidad y grandes cantidades, porque prácticamente son todos hermanos completos. Entonces, la variabilidad genética es mínima, exceptuando aquellos cambios que pueden existir entre los individuos o dentro de los individuos por procesos de división genética o de procesos simplemente de modificación acelerados, de modificación genética que pueden existir dentro de los individuos. Entonces, con esta cantidad de ADN de alto peso molecular, la estrategia es secuenciar, por un lado, lecturas cortas, 50 gigabases por especie, son 15 veces el genoma humano, para que se den una idea. Y esas son lecturas cortas, pero con mucha precisión en cuanto a su imputación de bases. Y por otro lado, podemos utilizar secuencias largas con la tecnología Nanopore, que nos brinda por ahí 10 gigabases, 6 a 9 gigabases por corrida, con longitud de lecturas que van desde las 4,000 bases hasta las 100,000 bases, ¿no? Entonces, tenemos lo mejor de los dos mundos, lecturas cortas pero muy precisas y lecturas muy largas que no son tan precisas, pero que nos sirven para hacer lo que llamamos ensambles híbridos, que es alinear lecturas cortas en contigs, los cuales pueden servir para
corregir las lecturas obtenidas con Nanopore y poder ensamblar estas lecturas corregidas en un genoma de referencia bastante contiguo. Es como armar un rompecabezas teniendo la caja, digamos, la imagen de referencia y además lecturas muy, muy precisas que dan sentido a cada una de las aristas de cada una de las piezas. Y esto lo realizamos, bueno, en un servidor de bioinformática. Cada muestra genética, nosotros podemos, en esta tecnología, para los que no conozcan, me voy a permitir describirla un poco más, porque es bastante interesante para un montón de aplicaciones en organismos no modelo, ¿no? Entonces, ustedes pueden correr en una corrida con este tipo de chips estándar, que cuestan alrededor de $900 cada uno, pueden obtener 50 gigabases de información. O por otro lado, pueden ustedes correr en estos chips que son un poquito más pequeños, pero que por una fracción del costo pueden obtener suficiente información para organismos con genomas relativamente pequeños, ¿no? Aquí Ana nos muestra el instrumento que es prácticamente cabe en la palma de una mano y que nosotros lo utilizamos en un simple escritorio donde anclado a una computadora por un cable USB, nosotros podemos inyectar, preparar la biblioteca, que es este tubito que estoy aquí señalando, prepararla y inyectarla para hacer la secuenciación y al otro día llegar y tener o sorprenderse con que tenemos 2, 4 gigabases de información listas para analizar. ¿Cómo funciona esta técnica? Como les comentaba, pues es prácticamente un instrumento muy pequeño que se conecta vía USB y esta computadora se conecta a su vez a servidores remotos para hacer lo que le llamamos llamado de bases. La muestra se inyecta, digamos, en este pocito y este pocito conduce a una placa que es una membrana sintética, bilipídica pero sintética, donde nosotros están anclados en ciertos poros unas proteínas que se basan en la estructura de las acuaporinas y estas proteínas lo que han sido modificadas por ingeniería genética para poder recibir fragmentos de ADN. Cuando el ADN va pasando, entonces existe un cambio en el potencial de membrana de iones que van pasando desde este componente a este componente. Entonces ese cambio de potencial de membrana va siendo registrado puntualmente y entonces estos cambios ya están relacionados a los nucleótidos o a la secuencia del ADN que va pasando a través de este. Por lo tanto, la secuencia es en tiempo real, es continua y va leyendo literalmente una molécula de ADN, lo cual da unas prestaciones como interesantísimas. Y también resulta interesante que la calidad de la secuencia, si bien es un tanto baja, se ha logrado tener incrementos en la calidad de secuencia simplemente con decodificar con nuevos algoritmos estas señales de cambio de flujo de iones a través de este poro o el del potencial de membrana por el paso del ADN a través de este poro. Entonces es una metodología muy interesante, muy accesible y bueno, retira algunas otras imágenes, pero se está utilizando en campos, se está utilizando directamente en ambientes extremos, donde los investigadores llevan estos instrumentos y su computadora y una conexión de internet satelital y pueden hacer secuenciación remota, incluso en la Estación Espacial Internacional están secuenciando en este momento, ¿no? Entonces, otra de las cosas que estamos interesados en analizar en el caso de los copépodos es cómo tienen la capacidad de insaturar y elongar ácidos grasos a partir del alimento que es prácticamente detritus en descomposición, donde los ácidos grasos son de cadena corta y están oxidados. Entonces nosotros suponemos que tienen la capacidad de inducir por ejemplo, en dietas pobres de ácidos grasos insaturados, como lo pueden ser, por ejemplo, dietas de levadura que le podemos ofrecer, cómo podrían estar expresando estos genes que corresponden a desaturasas de distintas regiones o de distintos puntos de la cadena de los ácidos grasos insaturados en comparación a aquellos que están siendo alimentados con microalgas que son ricas en ácidos grasos insaturados. Entonces, este enfoque se llama transcriptómica comparativa y lo voy a platicar un poquito más adelante en el ejemplo de proyecto de investigación en camarones, pero nos da prácticamente estas gráficas donde podemos describir aquellos transcritos que tienen una proporción de cambio, esto está en una escala logarítmica,
con respecto de una muestra con respecto a otra, ¿no? Entonces son comparaciones pareadas a partir de la secuenciación completa de los RNAs de las muestras. Y además en los análisis genómicos, acabo de lograr hacer estos análisis donde es sorprendente, a pesar de que los copépodos fueron aislados, por ejemplo, estos están en detritus de agua verde que durante años han estado, digamos, en los mismos frascos, simplemente se le hacen recambios parciales de agua. Estos copépodos están asociados a unas pastas de microalgas que yo les ofrecí y de una especie específica de nanocloropsis. Y estos están en agua prácticamente transparente, con un poquito de microalga y alimento de pez que yo muelo, trituro muy finamente. A pesar de que el ambiente es muy contrastante entre estos, lo que podemos ver es que a niveles por ejemplo, de la representación de proteobacterias, gamma proteobacterias, bacteroidetes y demás, pues la representación de estos grupos es bastante similar. Lo que sí es interesante es que aquí, por ejemplo, incluso podemos ver que hipotetizo que es parte de su alimento. Hay mucha representación de cianobacterias o en comparación por lo menos al resto de las especies, ¿no? Y esto consiste o coincide con los agregados de cianobacterias que pueda haber en el cultivo de este organismo. Entonces puede ser también bacterias que están también asociadas al exoesqueleto de los bichitos, ¿no? Entonces esta caracterización de comunidad microbiana viene de secuenciar el genoma completo de los animales y poder simplemente analizar de forma independiente todas esas secuencias que dan hit contra bases de datos de bacterias y que son clasificadas por unos métodos bastante acelerados y se le llama metagenómica en shotgun, ¿no? Entonces es también uno de los productos que puede dar un proyecto de secuenciación de este tipo, ¿no? Generalmente un genoma completo trata o busca de analizar tejidos que son relativamente libres de bacterias, como por ejemplo tejido muscular en el caso de peces y demás. Pero aquí como no tenemos de otra, pues nos queda más que aprovechar la información que podemos obtener por esta vía. 11 tiempo, bien. Entonces, otro componente de la investigación que les quiero platicar, que es un poco más aplicada, digamos, a los beneficios de las herramientas genéticas. Ahora, en el caso de especies que están sujetas a producción, lo voy a relatar en cuanto al camarón blanco, que es una especie que tiene un tiempo generacional de aproximadamente 6 meses, ya podemos estar reproduciendo a los animales, tiene una elevada fecundidad. La secuenciación del genoma ya está disponible, es un genoma, como les comentaba, muy complejo, está saturado de repeticiones y elementos transponibles, que complicó bastante el proyecto de secuenciación de esta especie, y que tiene una facilidad de cultivo, y aparte se cultiva en distintos ambientes, por ejemplo, en estanques extensivos, donde la densidad es muy, muy baja, a sistemas hiperintensivos, donde está, por ejemplo, este biofloc con alta cantidad de materia orgánica y a unas densidades elevadísimas, ¿no? Entonces, yo les quisiera relatar muy brevemente una charla que dimos el doctor Ricardo Pérez del CIBNOR y yo, la dimos en la plataforma de Analitech, de una empresa que nos provee los equipos y los insumos para secuenciación. Entonces, yo les recomendaría que sigan esta plática, los que estén interesados, sigan esta plática, pueden buscar en YouTube Analitech Genética Camarón y van a encontrarse con esta, fue a finales de septiembre. Nada más les voy a comentar brevemente marcadores SNP para la caracterización genética de las poblaciones de cultivo de camarón. ¿Por qué? Porque el cultivo de camarón ha tenido una historia digamos, de incremento en cuanto a la producción hasta que llegaron las enfermedades como virus de mancha blanca. Entonces llega el virus de la mancha blanca y hubo una caída en la producción de por ahí 20,000 toneladas, y luego llega un Vibrio paramolyticus que tenía un plásmido que tenía una toxina y esa toxina tenía la capacidad de matar prácticamente el 100% de los organismos que estaban presentes en un estanque infectado, y eso también hizo caer la producción a prácticamente la mitad de lo que se observaba por ahí del 2009. Entonces estas líneas de camarones que se cultivaban en ese entonces eran líneas que tenían un muy buen crecimiento. Eran las llamadas líneas mexicanas de crecimiento,
y posteriormente se realizaron importaciones de organismos principalmente de Centroamérica, que eran líneas un poco más resistentes a esto, ¿no? Y esto permitió componer, digamos, la trayectoria de la producción de camarón en México. La introducción de cepas, entonces, ha sido una constante y han sido múltiples eventos y lo que y es a partir de Panamá, Nicaragua, Ecuador y Colombia, donde se presentaron anteriormente estas enfermedades y donde tienen un esquema de selección un poco diferente. Se importaron organismos reproductores de allá y se realizaron análisis genéticos con marcadores de tipo SNPs, o son marcadores puntuales, mutaciones puntuales en todo el genoma, a partir de una técnica que se llama RAD-seq en términos muy generales, que yo le llamo un análisis sistemático y representativo del genoma, vamos a decir sistemático, en que todos los individuos se les muestra la misma parte del genoma, y representativo, bueno, es el 0.1% del genoma o menos, pero con eso nos sirve para tener marcadores para diferenciar genéticamente a los individuos y poder hacer estos análisis de clúster de diferenciación genética, donde prácticamente vemos como las líneas de resistencia, digamos, que venían de una importación de un lote de Texas, pero que originalmente venían de Centroamérica, a las líneas mexicanas, digamos, que se tenían creciendo en México y que daban muy buenas respuestas al crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, si quieren ver toda la historia, vayan a este webinar que está en YouTube disponible. ¿Y cuál es la sorpresa de esta mañana? Donde veo que existe ya un trabajo de selección genómica donde todas estas variaciones de SNPs, a partir del uso de unos chips que tienen representados 18,000 marcadores puntuales, y que este chip, por ejemplo, puede analizar 24 muestras simultáneamente, permite poder hacer hacer una representación del genoma completo de los animales en cuanto a sus variantes puntuales, y poder hacer ciertas predicciones en unos esquemas de selección basado en familias, poder hacer unas predicciones de cuáles son los organismos que en un desafío contra, por ejemplo, una enfermedad como la mancha blanca, pudieran asociar ciertos marcadores a su desempeño, digamos, en un desafío por infección directa al virus de la mancha blanca. Entonces, uno de los resultados que encontramos en este trabajo es que la predicción genómica y la ventaja o la ganancia genética en términos de su resistencia es bastante buena en aquellas clases de organismos que son altamente susceptibles y poco susceptibles a la enfermedad. Y esto resulta en que se puede obtener líneas que son, por ejemplo, la susceptible tiene un porcentaje de supervivencia menor al 10%, cuando los organismos resistentes tienen un porcentaje de supervivencia del 54%. Y esto en términos de producción, como les comentaban, puede ser 20,000 toneladas en un ciclo productivo, por ejemplo, como el que tenemos en el noroeste de México, ¿no? Entonces, esta capacidad de utilizar marcadores puntuales para poder predecir la capacidad genética de resistencia y cómo en las siguientes generaciones se va a ver reflejada esta ganancia, tiene unas aplicaciones económicas muy, muy interesantes. Muchas veces el desempeño en el crecimiento se analiza, por ejemplo, en la siembra en estanques. Entonces nosotros podemos llevar líneas de crecimiento a algunos estanques y algunas líneas de resistencia a otros, pero como podemos ver simplemente desde aquí, desde el satélite, los ambientes en los cuales estos organismos se siembran pueden ser muy diferentes de estanque a estanque. Entonces la capacidad de mostrar diferencias en crecimiento, puedes o analizar incluso las bases moleculares de estas diferencias en el crecimiento, pueden ser bastante confusas por otros factores que están en el ambiente. Sin embargo, el crecimiento se observa que es efectivamente distinto entre estas líneas genéticas de camarón, ¿no? Entonces, hicimos un experimento hace ya algunos años, espero ya pronto ya tener este trabajo publicado, donde hicimos un análisis de expresión diferencial entre líneas genéticas. Este experimento lo realicé con la doctora Anaís Boglino y Alejandra García, donde hicimos en un ambiente plenamente controlado en laboratorio, utilizamos líneas genéticas
resistentes, que le estoy llamando R, y de crecimiento, línea C, y usábamos réplicas biológicas como organismos de la misma familia. O sea, son 3 familias de la línea R y 3 familias de la línea C, y además réplicas de tanque para poder hacer un diseño experimental bastante robusto y poder analizar la expresión diferencial de estas líneas para saber si la selección realmente tiene o qué cambios tiene en su perfil transcripcional global, ¿no? Y estas familias, cuando las analizábamos para poder rescatar dentro de un mismo tanque, las marcábamos con un elastómero, es como un tipo de plástico líquido que se inyecta dentro del tejido y que reside ahí, y que como es de colores podemos identificar entonces a qué familia pertenece, ¿no? ¿Y por qué hablo mucho de familias? Porque la familia entonces es la base de la diferencia, de la variación biológica en la respuesta, que en este caso es expresión génica, que vamos a utilizar para poder hacer comparaciones estadísticas de los niveles de expresión de los genes. ¿Y qué es la transcriptómica comparativa o cómo hacemos estos análisis? Secuenciando, obteniendo RNA de cada una de las muestras, lo fragmentamos y le pegamos otra vez estos adaptadores, estas secuencias sintéticas, para poder secuenciar en estos instrumentos. Obtener, por ejemplo, por ahí, en el equivalente a 10 millones de lecturas por muestra del RNA. Esto nos permite entonces mapear todas estas lecturas por muestra en los genes, en los modelos de genes que ya están descritos para esta especie. Esta alineación o mapeo de estas lecturas o de estas secuencias nos permiten hacer entonces estimaciones cuantitativas de la expresión de cada uno de los genes entre las muestras, ¿no? Este es un ejemplo muy simplificado, donde para el gen 1 tenemos una expresión equivalente, porque el mismo número de lecturas mapean para cada una de las muestras, pero para el gen 2, por ejemplo, solamente muy poquitas muestras secuencias están alineando para la muestra B, vamos a llamarla así, versus la muestra A, ¿no? Y esto es opuesto para el gen 3, y en el caso del gen 4 puede ser el caso similar al gen 1, ¿no? Entonces, con esto podemos hacer estimaciones de abundancia de transcritos que nos sirven para hacer análisis de expresión diferencial más robustos y asociar ya no gen, sino funciones, ¿no? Entonces, empezar a concatenar estas respuestas para ver algunas funciones representadas. También podemos ver la forma en la que se expresan los genes. Por ejemplo, ya no estoy hablando de genes aquí, sino de exones que componen a un gen en un pre-mRNA, que eso se llama splicing alternativo, y entonces podemos identificar que para algunas muestras este exón no se está expresando, entonces la forma predominante de algún gen puede ser esta, versus en otra muestra donde la forma predominante puede ser el excluir un exón particular, ¿no? Entonces esta no solamente permite analizar los niveles de expresión, sino la forma en la cual los genes se expresan. Nos permitió identificar, por ejemplo, genes relacionados a la conformación muscular, respuestas de estrés oxidativo, detoxificación de metales pesados, producción de cutícula, ritmo circádico. Esto me motivó, de hecho, a hacer algunos experimentos más adelante sobre ritmo circádico en los crustáceos y algunos receptores de lipoproteínas de baja densidad que en términos de funciones concuerdan con algunos mecanismos que podrían estar explicando la expresión diferencial de líneas que crecen muy bien, líneas que no crecen tan bien en el tejido muscular. En el tejido, por ejemplo, del hepatopáncreas, que ese es otro órgano en el cual nosotros nos enfocamos, encontramos, por un lado, procesos relacionados a la biosíntesis del colesterol, degradación de carbohidratos complejos como la quitina, y en la línea de tolerancia, por ejemplo, encontramos genes relacionadas a la degradación de compuestos aromáticos y una apolipoproteína, que son resultados que tenemos que analizar posteriormente. De hecho, de este experimento, Dulce hizo su tesis de maestría analizando el sitio de expresión de una proteína que se llama proteína inhibidora de apoptosis baculoviral 6 en el contexto de la replicación viral. En organismos sanos identificó que esta proteína, si bien se analizó o se obtuvo expresada diferencialmente en músculo en el experimento anterior, vimos que el sitio de expresión principal es el estómago, y prácticamente en el epitelio del estómago, que es aquel órgano que está primero en contacto con el virus de mancha blanca.
y que además encontró que en aquellos organismos que estaban replicando mucho al virus mancha blanca en desafíos experimentales, la expresión de este inhibidor de apoptosis estaba más elevada en comparación a aquellos organismos que estaba replicándose o prácticamente no se estaba replicando el virus de la mancha blanca, ¿no? Entonces, esto es una de los genes que podrían estar explicando ese desempeño diferencial entre organismos que en un contexto de desafío pueden estar infectados con mancha blanca y que pueden morir o pueden sobrevivir. Entonces, esta investigación estuvo bien interesante y da lugar a identificarlo en más líneas genéticas de resistencia a virus de mancha blanca para comprender si este mecanismo de inhibición de apoptosis explica esta condición de tolerancia. Por último, les voy a platicar un proyecto que estamos pues realizando desde hace prácticamente año y medio, o sea, como un año ya directamente en los organismos, o sea, en la parte experimental, que es la implementación de edición genómica vía CRISPR-Cas. La edición genómica por CRISPR-Cas es una técnica para conferir mutaciones en sitios específicos de genes. Y esto nos permite comprender funciones por defecto. O sea, si nosotros descomponemos un gen y vemos el efecto fenotípico de esta mutación, nosotros podemos entonces inferir pues la función de este gen, ¿no? Entonces, la doctora Ibarra, que es la líder de este proyecto, ha tenido una línea de investigación donde desde hace 8 o 10 años estamos analizando o describiendo genes que están involucrados en la diferenciación sexual del camarón, y junto con Pavel, Jesús y Daniela de hecho es la estudiante de maestría que lleva a la mayoría de los resultados que yo les voy a mostrar ahorita, estamos entonces interesados en primero implementar la metodología como tal. ¿Qué significa? Es una nucleasa que nosotros inyectamos con un RNA, es un RNA guía, le llamamos, que tiene una secuencia complementaria a la región que nosotros queremos editar. Y esta nucleasa va a hacer cortes específicos en el ADN y los mecanismos de reparación propios de la célula van entonces a imprimir mutaciones en este gen, que en muchos de los casos, cuando se trata de la región codificante del gen, esos nucleótidos van a modificar el marco de lectura de la proteína y por lo tanto la proteína codificada va a ser disfuncional. Sin embargo, esta inyección, esta entrega de esta maquinaria que se llama ribonucleoproteína, Cas9 con RNA guía, tiene que darse en el embrión prácticamente cuando es un cigoto, ¿no? O sea, cuando está recién fertilizado, tenemos una ventana de tiempo muy cortita para que entonces, en el caso de que inyectamos la proteína con el RNA guía, las mutaciones son relativamente rápidas. Si inyectamos el RNA que codifica a la Cas9 y el RNA guía, entonces tenemos que esperar a que Cas9 se exprese y las mutaciones son a mayor largo plazo, ya cuando el embrión ya es una blástula. Y ahí se empieza a dar una serie de mosaicismo y mutaciones fenotípicas, ¿no? Sin embargo, esta metodología pues se ve muy bien aquí, pero implementarla ha sido muy complicado. Nosotros de entrada tenemos que desplazarnos a los laboratorios donde producen el camarón, instalar nuestros equipos, que es básicamente un estereoscopio, un microinyector con un micromanipulador, con unas agujas que hicimos especiales para el tipo de embriones que tenemos que inyectar. Estas agujas son de 1 milímetro de diámetro en su parte más ancha y nosotros las preparamos por calentamiento y estiramiento y en un instrumento bastante específico para esta labor. Y además le sacamos filo en un dispositivo patentado. Bueno, básicamente es un disco duro limado que lo podemos, que tiene unas asperezas muy finas y con eso nosotros podemos desbastar la punta para sacarle una especie de filo, ¿no? Y eso fue un avance radical en la capacidad de inyectar embriones y que estos sean viables. Normalmente esto es lo que se observa en los organismos en los cuales se ha implementado. O sea, se ha implementado en pez cebra fácilmente porque los huevos son fáciles de inyectar. Sin embargo, en invertebrados marinos ha sido una labor más complicada. El primer crustáceo en el cual se aplicó fue en este anfípodo y normalmente nos vamos primero por genes cuyo fenotipo es visible, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este gen ABD, que normalmente ordena el segmento en el cual cada extremidad se debe de producir, se han logrado hacer mutaciones y esas mutaciones conducen a, por ejemplo, cambios asimétricos en la forma y el tipo de extremidad que
que el animal produce. Normalmente esto es una extremidad abdominal y la está expresando en la parte, o sea, digamos, en una posición donde no la debería de estar manifestando, ¿no? Y además es muy interesante que es asimétrica esta mutación. En este caso, en Daphnia, el ojo compuesto muestra deformidades cuando es un gen que está involucrado en este proceso, o en el caso de estos calamarcitos, lograron obtener un embrioncito que tenía entonces un leucismo, una despigmentación en comparación de un organismo normal. Y esto es un reporte periodístico muy reciente, de prácticamente hace un mes. Nosotros que hemos observado, mutando genes involucrados, se llaman tenipedia, involucrado en el segmento en el cual se deben de estar también manifestando las extremidades, como este caso. Nosotros hemos visto en controles unos nauplios normales, pero en algunos organismos hemos visto fusiones y también asimetrías muy interesantes de las extremidades de estos embriones. Por lo tanto, todavía tenemos que confirmar la mutación puntual a nivel genético en estos nauplios de camarón, pero bueno, estamos en proceso de repetir todo porque, bueno, esta situación de trabajar en pandemia ha sido muy complicada y estos ADN se han perdido. Sin embargo, tenemos estos registros fotográficos y los protocolos para implementarlo próximamente en el nuevo ciclo de maduración de los organismos, que también es una cosa importante que tenemos que considerar. Y por último, estaría hablando de una metodología de entrega, porque como esta inyección de embriones es bastante complicada, tenemos una ventana de tiempo muy, muy corta para inyectar decenas de embriones, de los cuales un 5, 3, 1% puede tener una mutación. Entonces, en mosquito lo que han desarrollado es inyectar directamente un método de entrega en hemolinfa del mosquito, o sea, inyectan al hemocele del mosquito, y esta ribonucleoproteína tiene una fusión que permite viajar hacia la gónada en desarrollo. Alimentan este mosquito con sangre para que desarrolle entonces gónada, o los ovocitos los madure, y esta ribonucleoproteína Cas9 con el RNA guía viene fusionada con una proteína de vitelo. Esta proteína de vitelo normalmente interactúa con el receptor de la proteína de vitelo del ovocito y entonces entra por un mecanismo de endocitosis. Sin embargo, no se va a degradación proteasomal o ninguna degradación por lisosomas, sino pues se le ofrece un reactivo de escape de este proceso de digestión, con la cloroquina, de hecho, la famosa cloroquina. Entonces, con esto nosotros podemos mantener a esta ribonucleoproteína dentro del ovocito para que entonces se trasloque al núcleo y entonces pueda llevar a cabo su función. En mosquito, esto lo han realizado y han verificado que sí, la incorporación de una proteína marcada con proteína verde fluorescente efectivamente se trasloca a los núcleos de los ovocitos en desarrollo. ¿Y en cómo le podemos hacer para implementarla en camarón? Lo que hemos hecho es usar una proteína análoga de vitelo, que es la vitelogenina, a partir de un trabajo que hicieron en Macrobrachium rosenbergi, donde identificaron este péptido que interactúa con el receptor de la vitelogenina fijado en estos sustratos de membrana. Entonces identificaron algunas regiones de la proteína que tenían esa capacidad de interactuar con el receptor. Entonces nosotros identificamos de forma muy sencilla la secuencia correspondiente en el camarón blanco, en Lithopenes guanamei, y por lo tanto lo fusionamos en un constructo donde está toda la proteína Cas9 y además expresa esta pequeña proteína que pudiera estar interactuando con el receptor de vitelogenina, y la expresamos en un modelo recombinante, en una bacteria. Entonces la bacteria, aquí están, digamos, la producción de esta bandita. Tenemos ya las condiciones en las cuales se puede expresar de forma potente esta proteína, y entonces el interés es tomar camarones, inyectar esta ribonucleoproteína en la hemolinfa directamente, y que esta viaje durante la maduración del ovocito, se trasloque al ovocito y empieza a realizar la actividad de mutación puntual. Entonces, como ven, o sea, el interés era analizar genes de expresión genes de diferenciación sexual, y ahora estamos muy enfocados en distintos métodos de entrega para hacer esta técnica posible y viable en una mayor cantidad de organismos progenia, ¿no?
Y para esto, por último, les voy a comentar que estamos también muy interesados, o estoy muy interesado en incorporar en este modelo también Neocaridina davidi, que es muy popular en los acuarios, tiene un tiempo generacional más corto, lo podemos tener en casa, aquí en casa tengo unos organismos reproductores de estos, tenemos el genoma parcialmente secuenciado en las bases de datos, tiene fertilización externa, y entonces los embriones también son manipulables, aunque tienen nada más como 40 embriones, los podemos separar, son grandes y podemos también ensayar su inyección. Y podríamos llevar este modelo a que sea como el tipo pez cebra para mutaciones, pero para crustáceos, por la facilidad de manejo en condiciones, digamos, mínimas, ¿no? Entonces, esto es lo que está, digamos, hacia donde estamos yendo en la parte de mutagénesis con CRISPR-Cas en crustáceos. Y por último, ahora sí, les voy a mostrar esta imagen que vengo presentando desde hace 10 años en todos los cursos de biología molecular o genómica que doy, donde se proyecta, digamos, el costo de la secuenciación en cuanto al costo de los componentes que conllevan en un proyecto de genómica. La secuenciación masiva ha reducido los costos dramáticamente de la obtención de información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que hace 10 años se tenía contemplado como este es el componente de costo para secuenciación y este es el componente de costo para análisis, ahora ya prácticamente la secuenciación es lo de menos. Ahora lo importante en cuanto a la proporción de costos de un proyecto es el diseño experimental y el manejo experimental del proyecto como tal y los análisis. Y los análisis aquí, tanto en términos bioinformáticos como en la formación de gente que esté interesada en hacer bioinformática, porque ahí es donde estamos teniendo ahorita el cuello de botella. Entonces yo les invito a que todos los interesados pues se acerquen y podamos ver de qué forma podemos contribuir para poder optimizar este cuello de botella que es el análisis bioinformático. Y bueno, todos los que estén interesados en hacer proyectos relacionados a genómica y bioinformática, bueno, pues podemos platicar para ver si pueden insertarse en alguna de las ideas que les acabo de mostrar. Y bueno, por mi parte es todo. Yo les quiero agradecer mucho por su atención y bueno, estoy dispuesto a cualquier pregunta que tengan para ello. Muchas gracias, doctor, por toda la explicación, lo detallado. Muchísimas gracias por el tiempo invertido en esta presentación. Y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Puede ser pidiendo la palabra, ¿no? Levantando la mano virtualmente, o también escribirnos en el chat. En lo que van llegando las preguntas, doctor, ¿nos podría contar un poco más sobre las oportunidades que hay para los estudiantes que quieran hacer su trabajo su proyecto de tesis? Claro que sí. Este proyecto, o esta serie de proyectos, obviamente las enmarqué en la temática de crustáceos. Sin embargo, yo colaboro con el colega doctor Alberto Abreu, que trabaja con tortugas marinas y con quien hay experimentos que hemos planificado sobre mecanismos de diferenciación sexual en tortugas y genética poblacional de las mismas. También colaboro con personas que trabajan con el doctor José Luis Carballo y José Antonio Cruz, que trabajan con esponjas marinas en el componente de expresión diferencial, por ejemplo, del desarrollo de algunas esponjas excavadoras. O sea, temas hay muchos. Yo colaboro con varias personas, o sea, no son proyectos que llevo enteramente yo. Entonces, yo les podría recibir para, no sé, en función de los intereses de las personas interesadas, pudieran conducirlos con los investigadores responsables de cada una de estas líneas, con mucho gusto. También trabajamos ahorita con secuenciación de genomas de peces godeidos endémicos del Valle de México, Lago de Pátzcuaro y demás. Entonces ahí está, de hecho, Ana Carvajal, la que estaba secuenciando con el Nanopore, justamente para eso está utilizando esa plataforma. Y ahí también hay una serie de oportunidades bien interesantes para comprender generar el primer genoma de un pez mexicano descrito por un ictiólogo mexicano y ahora generarlo en México, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, claro que sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ok, ahí está, en esta lámina podemos ver sus datos por quien quiera escribirle de manera más directa. Tenemos algunos comentarios enviándole felicidades, doctor, por esta presentación y por
lo detallada de la investigación. No sé si tenemos alguna mano levantada, ingeniero. No, O algo más en el chat. De momento no veo ninguna mano levantada. Permíteme un segundito, acaba de llegar una pregunta. Ok. Ya vi la pregunta. Si Bueno. gustan directamente. Aquí está. En el aparato USB para secuenciar, ¿qué tan purificado o limpia debe de ser la muestra de ADN? Han tenido problemas de contaminación. Muchas veces la contaminación es una situación afortunada, como lo que les estaba comentando en el caso de los copépodos. Cuando tú puedes secuenciar un hologenoma, entonces es el organismo, digamos, de interés, pero además todo el microbioma asociado, ¿no? Entonces es algo que resulta también muy interesante para poder minar y entender, por ejemplo, relaciones. De repente puedes encontrar un organismo simbionte, una bacteria simbionte obligada y demás. Entonces, por ese lado se puede aprovechar. Por otro lado, todo el ADN que se mete en un secuenciador de este tipo tiene que pasar por procesos de construcción de bibliotecas, que es agregar unos fragmentos que lo van a conducir, por ejemplo, en el caso de Nanopore, hacia el poro donde va a secuenciarse. Entonces, esa construcción de bibliotecas son unas 4 horas, 6 horas de pasos de ligación, pasos enzimáticos, y hay muchos procesos de limpieza del ADN, entonces, por lo tanto, prácticamente la contaminación va quedando fuera. Lo que sí es importante señalar es que ADN íntegro o parcialmente degradado puede analizarse, ¿sí? Entonces, hay muchos métodos que se han desarrollado para, por ejemplo, ADN que fue fijado en formaldehído, puede pasar por procesos enzimáticos de recuperación para poder entonces ser secuenciado. Y eso en cuestión de colecciones biológicas es importantísimo. Pues son metodologías que se usan en la parte clínica para, por ejemplo, las biopsias de los tumores, hacer análisis genéticos. Ahora los podemos usar en colecciones y recuperar esos organismos que están en una colección que son valiosísimos, pero que el ADN estaba fijado en formol. Entonces también eso se puede trabajar. Okay. Gracias, doctor. Tenemos más, no sé si, me están llegando a mí, quizá también le lleguen a usted. Vamos con una, de Eric Moreno. Gracias por la charla. Cuando habló de diversidad genómica mediante metabarcoding, ¿cómo saber que la cuantificación reconoce individuos diferentes y no organismos con genes multicopias? Eso es una cosa bien interesante porque los genes multicopia normalmente están repetidos en tándem. Entonces podemos tener cientos de copias para un gen marcado como un gen ribosomal. Y es una cosa que también yo me pregunto todo el tiempo. ¿Cómo es posible que todas las copias muten de la misma forma en una especie y en otra especie se mantengan con otra forma, con otra secuencia? ¿Cómo no tenemos dentro de un individuo una diversidad de genes 18S, por ejemplo, y en otro individuo de otra especie tengamos también una diversidad y esto confunda los análisis? Creo que me gustaría entonces guardar tu nombre para entonces revisar un poco más la literatura al respecto, porque es algo que sí sorprende, ¿no? O sea, cómo puede hacerse esto. También en el caso de los mitocondriales, existen heteroplasmias, pero son muy, muy limitadas, ¿no? Donde tenemos distintas mutaciones en el genoma mitocondrial de un mismo individuo, pero estos normalmente están en proporciones muy, muy bajas, ¿no? Entonces, si me repite, perdón, el nombre de la persona de esta Eric Moreno, y también decirle a Eric, si puedes, también escríbele al doctor. Sí, por favor, para que mantengan. Mano. Exacto. Claro que sí. De acuerdo. ¿Tendremos alguna con mano levantada, ingeniero? Si no, para seguir en el chat. No, sigue con el chat, por favor. Ok. Nos escribe Ernesto, no sé si es el doctor Maldonado, creo que sí. Muy interesante la plática, el sistema de CRISPR-Cas dirigido a los ovocitos, ¿es específico para cada especie? Yo lo que estoy haciendo, como partí de, por ejemplo, conocimiento que se desarrolló en la región interactiva al receptor de Macrobrachium, y estoy generando el péptido para Peneus banamei, yo espero que todo lo que esté en medio de la evolución, ¿no?, entre los grupos, para el grupo de decápodos sea funcional. ¿Por qué? Porque, este fragmento estaba bastante conservado entre crustáceos, y a nivel de aminoácidos, pues, bueno, está todavía más, ¿no? Entonces, yo espero que este sistema, esta proteína sintética, la podamos probar tanto en camarón como por ejemplo, en neocaridina, y tengamos buenos resultados, ¿no? Ok. Sí, entonces, a ver qué tal.
Ok, Doc. Tenemos, bueno, Eric añade una pregunta más, supongo que se refiere al metabarcoding. ¿Qué pasa cuando la técnica reconoce un organismo sin referencia previa? Bueno, lo vamos a catalogar como una unidad taxonómica operacional, ¿no? O sea, que para efectos prácticos sabemos que es otra potencial especie, aunque no sabemos cuál es, pero estos datos pueden quedar almacenados para que cuando más y más personas que se dedican a la taxonomía, y que yo lo remarco, es importantísimo que los taxónomos, o sea, la labor que realizan es importantísima y que puedan incorporar análisis moleculares que puedan brindar sus muestras para hacer, por ejemplo, métodos no destructivos de catalogado de barcos para poder entonces regresar a estos experimentos y poderles nombre y apellido a todas estas unidades taxonómicas operacionales. Ok. Gracias, doctor. Eric, nuevamente, si recomendamos que le escribas al doctor. Y no sé si tenemos alguna otra más, ingeniero, que no esté viendo yo. Aquí tengo unas, perdón. Gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿ha trabajado con otras especies de camarones, no solo del Pacífico? Por ejemplo, Farfantepeneus duodarum. No, hasta ahorita solamente he trabajado con camarones de o sea, de los que se distribuyen o que cultivan, digamos, en esta parte de México. Pero si hay algún interés particular en Farfantepeneus, con mucho gusto lo podemos platicar. ¿Por qué no? Ok, Y perfecto, doctor. Sí, ¿le hay están otra. llegando más? Sí, aquí veo, ¿no? ¿Qué tan caro es? Ya dijiste el aparato, pero pero de reactivos o material extra. Para secuenciar un genoma de forma somera con Illumina, ahorita está costando por ahí de $1,000. Entonces, yo he visto, entonces, $1,000 puede sonar mucho, pero Sí. yo he visto el tiempo que se han tardado, por ejemplo, en analizar o en obtener marcadores taxonómicamente informativos, o por ejemplo, para obtener un gen que quieren expresar, analizar su expresión y demás, y tardan 3, 4, 5 meses en amplificar con primers regenerativos y demás. Cuando ven todo el tiempo que ya se gastaron de beca en eso, yo creo que ya mejor platiquemos hay que ver realmente el costo en términos de tiempo y todo lo que sale adicional, ¿no? Entonces, Claro. lo que parece caro a veces no lo es tanto. Ok. No sé si vemos alguna más, tanto usted, doctor, como el ingeniero. Yo creo que todavía no hay ninguna otra, o manitas levantadas, no veo. No, yo no tengo ninguna aquí más. No, ¿verdad? ¿Usted, doctor? ¿Le están llegando más? No, No, ¿verdad? no, estaba viendo aquí el chat. Ok. Bueno, cualquier cosa, de cualquier forma, ahí Sí, está por mi favor, correo, raúl.llera, escriban. @gmail o hola.icml.unam.mx, Ok, con todo gusto. perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues creo que si ya no hay más preguntas, Gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos. Cuídense mucho. Me dio mucho gusto ver conectados a muchas personas conocidas. claro, Hay estudiantes anteriores que, este, que están conectándose desde el otro lado del mundo. Me dio mucho gusto verlos por aquí. perfecto. Saludos hasta donde sea que nos estén viendo. No se nos Hasta vaya, doctor. Praga. Nada más voy a dar unos últimos avisos.